Esta semana ha comenzado la causa por la trama eólica, la mayor macrocausa de corrupción de la historia de Castilla y León. Estamos hablando de la mayor trama de corrupción de la historia de esta comunidad. Estamos hablando de que altos cargos de la Junta de Castilla y León, como el entonces consejero de Economía y como especialmente el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, incurrieron en un sistema lacerante y sangrante de corrupción, pidiendo mordidas por 75 millones de euros a cambio de adjudicar autorizaciones administrativas de proyectos eólicos. La Fiscalía imputa a estos altos cargos de la Junta delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y fraude fiscal. Esto a altos cargos de la Junta. Esto es un auténtico escándalo y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, insisto, delitos verdaderamente gravísimos de corrupción. Esto supuso perjuicios millonarios para esta comunidad autónoma y también devino en que cantidades ingentes de millones de euros acabaron en los bolsillos de corruptos y de corruptores en lugar de destinarse a los servicios públicos como la sanidad, como la educación y como los servicios sociales. Como digo, es una auténtica vergüenza que hizo que los empresarios en esta comunidad dejasen de invertir en Castilla y León y que acabasen llamando a esta comunidad Sicilia y León por las prácticas corruptas y mafiosas que acaecían en esta comunidad autónoma. Y hay que decir, muy claro, que cuando todo esto pasaba, que cuando esta trama terrible de corrupción se llevaba a cabo, el señor Mañueco siempre estuvo allí. Mañueco es el hombre que siempre estaba allí. Cuando todo esto se producía, cuando toda esta trama sangrante de corrupción se llevaba a cabo, el señor Mañueco se sentaba en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y era a la sazón el secretario general del Partido Popular en Castilla y León. Por tanto, el señor Mañueco también es directamente responsable de esta trama de corrupción. Desde Podemos exigimos responsabilidades políticas al señor Mañueco, que está escondido de forma vergonzosa y lamentable, sin dar ni una declaración al respecto de esta trama terrible de corrupción y, desde luego, insisto, como miembro del Consejo de Gobierno y como secretario general del Partido Popular en los tiempos en los que se perpetraba esta trama de corrupción, el señor Mañueco es directamente responsable y es abominable que a día de hoy esté escondido, esté parapetado en su torre de marfil del Colegio de la Asunción y no dé ni un tipo de declaración ni asuma ningún tipo de responsabilidades. Es una absoluta vergüenza y es verdaderamente lamentable. Yo lo que espero es que en las próximas elecciones del 15 de marzo del año que viene la ciudadanía de una vez por todas abra los ojos y empiece a penalizar la corrupción terrible y sangrante de los golfos del Partido Popular, empezando por el señor Mañueco. Por esa justicia que vuelve a poner el foco en Castilla y León, solicitando a compañeros del señor Feijóo, solicitando a compañeros del señor Fernández Mañueco más de 800 millones de euros en multas y cientos de años en cárceles. Llueve sobre mojado. Tenemos al mismo viceconsejero, compañero del señor Feijóo, las mismas filas del Partido Popular, compañero del señor Fernández Mañueco en los gobiernos de la Junta de Castilla y León, ya sentenciado en el caso de la Perla Negra a 3 años de prisión y multas millonarias, solicitándole 42 años de cárcel. El señor Feijóo tiene que posicionarse también, si quiere una vez más poner al señor Fernández Mañueco como candidato a presidir esta comunidad autónoma para dar continuar a este legado de corrupción que vuelve a poner el foco en Castilla y León, no precisamente para hablar de nuestra problemática, sino del aprovechamiento que estos 40 años de gobierno desde la derecha en esta comunidad autónoma han hecho que estemos en la situación que estamos y que solo seamos noticia por casos de corrupción absolutamente sistémicos dentro del Partido Popular y dentro de Castilla y León. Sí, los intereses del señor Mañueco están en los juzgados, por donde van a tener que desfilar por los casos de corrupción que han asolado a esta tierra, a Castilla y León. La Perla Negra, cuyo sobrecoste en un edificio impidió que trabajadores se asentasen en el Alfó de Valladolid, o la trama eólica, que debido a las mordidas que se pedían a empresarios que de una manera honesta querían invertir en esta tierra, impidió que se crearan miles de puestos de trabajo, mientras nuestros jóvenes se tenían que ir de Castilla y León porque se les dijo que no había esperanza. Y por último,
la trama de corrupción que le afecta directamente al señor Mañueco y que tantos dolores de cabeza le está produciendo sus primarias. Sabemos que tenemos un presidente tramposo, lo han dicho los tribunales. Vamos a ver si ahora también tenemos a un delincuente al frente de la Junta de Castilla y León. Y fijaros, mientras esto pasaba, el señor Mañueco era el presidente de la Comisión de Ética y Garantías del PP Nacional. Nunca le pudieron haber dado un mejor cargo, porque si algo ha hecho estupendamente el señor Mañueco es ser garantía de la corrupción del Partido Popular. A Mañueco le van a poner los castellanos y leoneses en su sitio y los juzgados también. La Junta que de momento preside Mañueco está sentada en el banquillo. Se le pide una fianza de 24 millones de euros que tenemos que pagar todos los castellanos y leoneses por su corrupción. Se les piden penas y multas de 138 años de cárcel y de 848 millones de euros. Pero no es corrupción del pasado. Se están pidiendo penas de prácticamente 140 años, ¿no? y multas, ¿no? Que se elevan a más de 848 millones de euros, ¿no? Es que estamos hablando de anteayer, ¿no? No estamos hablando de las películas de la mafia, del Padrino de los años 60, 70, ¿no? Estamos hablando del año 2013 y estamos hablando de que todavía hoy, los compañeras y los compañeros de estos señores están al frente de la administración autonómica, ¿no? El señor Fernández Mañueco, insisto, estaba en esa mesa sentado de consejero, ¿no? Codo con esta gente, ¿no? Y es muy difícil de creer, ¿no? Que este secreto a voces no fuera conocido por ellos, ¿no? Pero insisto, la verdad, ¿no? Ese código de silencio de estas prácticas mafiosas impera en esta comunidad y de la misma forma, ¿no? Que hoy tenemos a estas mismas personas implicados ya condenados en el caso de la Perla Negra, vamos a ver en qué acontece todo este juicio, ¿no? No solamente desde el punto de vista judicial, sino tiene que haber una responsabilidad también ética, moral, administrativa y electoral, ¿no? Porque el Partido Popular, lógicamente, está en el centro, ¿no? De toda esta trama y sus representantes son exactamente los mismos en el 2013. El señor Feijóo es parte de toda la cuadrilla que gobernaba con el señor Rajoy, es parte de ese PP, es parte de ese PP clásico y tradicional, es parte de ellos. Y defendió con pasión aquel gobierno de M. Rajoy. Yo creo que casos de corrupción siempre puede haber en cualquier sitio y hay que actuar con contundencia. El problema es cuando hay una trama de corrupción generalizada, sistémica y sistemática. Y lo que hemos visto es que el Partido Popular montó, si quiere podemos verlo como las plantas de unos grandes almacenes. Para comisiones por obras y servicios, planta primera, caso Gürtel. Para espiar a rivales políticos, planta segunda, caso Kitchen. Para ayudar a los amigos para que paguen menos impuestos y perseguir fiscalmente incluso a periodistas, planta tercera, caso Montoro. Y arriba del todo el jefe, M. Rajoy.